Bueno, vamos a comenzar un nuevo pendiente. Esta es una ocasión especial para nosotros porque cumplimos 2 años haciendo esto que nos gusta mucho. Y voy a dejar a todos que hagan un agradecimiento. Bueno, la bienvenida a todos ustedes, les agradecemos, como dice Tico, son 2 años que llevamos haciendo esto. Hace 2 años atrás éramos 5 personas en una sala que creíamos que esto podía funcionar, que lo que siempre hemos querido, lo que siempre ha hecho OpenD es fomentar el aprendizaje en comunidad, y hoy día podemos ver de que ustedes son esto, ustedes son OpenD, nos han ayudado a construirlo y nada, o sea, estamos muy felices realmente de que hoy día esté pasando. Han ocurrido hartas cosas este año y principalmente gracias a la participación, a que ustedes también creen en esto. Así que estamos muy contentos realmente de estar acá. Bueno, lo de hoy día es una invitación claramente a conversar, como ya lo han visto en las redes sociales. Lo que queremos hacer es conversar, tenemos a expositores, tenemos a gente que va a estar opinando. La idea es que todos ustedes también participen a lo largo del encuentro. Y como decía también Tico, hoy día celebramos 2 años grandiosos, por eso toda la ambientación que tenemos acá. Bueno, en estos 2 años partimos nosotros mismos con mucho esfuerzo y gente en el camino fue creyendo en nosotros. Uno de esos fue Continuum, que era donde hacíamos las antiguas charlas del año pasado, y se nos agregó Tecnoinver, que es servicios tecnológicos donde pueden contratar hosting y nosotros alojamos nuestro sitio web y creemos en ellos y nos han apoyado desde mucho tiempo. Tienen muchas sorpresas para ustedes también como integrantes del grupo de OpenD. Y también tenemos a la Universidad de Chile, que es ahora donde tenemos y la Universidad de Chile, que ya nos estaba apoyando todo este año 2013 a hacer esto y crear este espacio más amplio para que venga más gente. Y que así la comida, que es algo que ustedes disfruten mucho, no tenga costo para ustedes y se disfrute mucho. Eso, y bueno, de lo que viene ahora, nosotros vamos a hacer un conversatorio. La dinámica de la conversación es que todos puedan, obviamente como les decía, que todos puedan participar. La temática de hoy es el rol del diseñador en la sociedad, desafíos y nuevas oportunidades, que nace desde las inquietudes que hemos compartido todos nosotros en el muro y lo hemos ido rescatando durante largo tiempo. Es un poco lo que queremos empezar hoy día. Esperamos que obviamente sean muchos más los conversatorios porque tenemos tema para largo aún. Y bueno, en esta ocasión las preguntas y comentarios las podrán hacer durante la conversación, por eso la actividad será moderada para ir ordenando a los participantes uno a uno y que todos puedan tener tiempo para opinar. Nuestra moderadora es integrante de nuestro grupo y se llama Mariluz Soto. La señorita Mariluz Soto. Ella va a ser la moderadora del panel, que es participante, obviamente integrante del core que nosotros llamamos, de los que hemos ido organizando y coordinando esto, así que ella va a ir guiando toda la conversación. Para cerrar, y antes que pase ella, agradecer nuevamente a Tecnoinver, que ha estado muy involucrado últimamente con el tema y que les quiero hacer una promoción regalo a todos los que están participando ahora acá vía streaming o los que están aquí presentes. El 80% de descuento en cualquiera de sus planes que contraten de aquí a que termine OpenD, así que es prácticamente un ofertazo, así que le agradecemos mucho a Tecnoinver de verdad por todo el apoyo. Sin más, dejamos a Mariluz que guíe esta conversación y que lo pasen bien. Muchas gracias nuevamente por estar todos acá. Muchas gracias por haber venido. Voy a presentar primero a los panelistas de nuestra conversación. Judith García, es diseñadora gráfica, social and content manager, administra y genera contenido para redes sociales, sitios web, a nivel de texto como de imagen, en la agencia de medios Convierta. Activa participante en nuestra comunidad y un aporte constante a la conversación cotidiana del muro de Facebook, con gran iniciativa para aportar a la conversación del diseño y motivación proactiva por generar debates constructivos.
Es una gran promotora de la generosidad de conocimiento y una movilizadora de comunidades. Carolina Cádiz, ella, parte del equipo organizador de Open, diseñadora en comunicación visual dedicada al área marketing digital en NT Electronics, creadora del libro 5 segundos, microcuentos ilustrados e impulsora del hashtag microcuentos en Twitter. Escribe en Sitio Cero sobre comunicación y actualidad y vislumbra nuevos horizontes de desarrollo profesional desde los microcuentos hasta el marketing digital. Su columna vertebral ha sido el diseño como observación constante del mundo para describirlo desde diferentes tipos de narración. Marcelo Pérez, diseñador gráfico e ilustrador profesional, director de Grafiscopio, docente en varias universidades, productor, expositor y orador en muestras colectivas de ilustración. Ha trabajado en campañas, publicaciones y productos de reconocidos clientes chilenos y extranjeros. Un inquieto diseñador que ha potenciado desde sus perspectivas las conversaciones de diseño, fortaleciendo la profesión desde su generosa contribución mediante el referente noticioso de diseño actual, Grafiscopio. Claudio Aguilera, periodista, con estudio de Historia del Arte y en Gestión y Marketing Cultural, socio fundador de Blog Galería, director de Festiluz y de Letra Capital Ediciones. Recientemente publicó el libro Ilustración a la Chilena, que reúne los trabajos de 60 artistas del país. Con una visión amplia del diseño, ha aportado de su ámbito al desarrollo gráfico y visibilización de la ilustración en Chile, enriqueciendo proyectos e iniciativas para el potenciamiento de la profesión. Leonardo Ordóñez, administrador público, magíster en políticas públicas y gobierno de Flaxo, especializado en diseño y ejecución de políticas públicas e instrumentos de fomento para la economía creativa, la cultura y las artes. Impulsor del concepto de la economía creativa en Chile y latinoamericana, director de Santiago Creativo, constante observador de la industria creativa y participante de diversas conversaciones sobre diseño. Bienvenidos. Como verán, me he esforzado mucho en hacer una descripción de ustedes bastante generosa, pero sobre todo agradecida de lo que ustedes han hecho por el diseño de este ámbito. Adelante. Aprovechando que llegó Rodrigo, vamos a comenzar. Vamos a hacer la dinámica de hoy, van a ser 2 preguntas. El ideal es que participen al igual que los panelistas y luego del break va a venir otra actividad. Esperamos que sean felices compartiendo con nosotros. La primera pregunta es: ¿cuál es el espacio en el que el diseño se puede empoderar o crear para la incorporación de este ítem dentro de las necesidades productivas del país a nivel organizacional, empresarial y que sea lo más valorado? No sé si alguien quiere comenzar. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuál es el espacio en el que el diseño se puede empoderar o crear para la incorporación de este ítem diseño dentro de las necesidades productivas del país a nivel organizacional, empresarial y que obviamente le agrega valor al diseño? Esta pregunta, para ayudarle un poco, está enfocada hacia el ámbito productivo, en donde, por ejemplo, de qué manera el diseñador pudiese estar en diferentes ámbitos involucrados para poder generar nuevos espacios, que a lo mejor que han sido explorados o no explorados, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de observar, y que puedan estar insertos como profesionales y que puedan abrir espacios también para el diseño. Podría comentar también como a modo, así abriendo la conversación nada más, que me parece que incluso antes de construir un rol para el diseño, es importante encontrar las formas de valorizar ese rol. O sea, antes del rol concreto, valorizarlo. Y sobre todo lo pienso porque creo que aún falta que en ámbitos empresariales, en lo que nos toca a nosotros, en la ilustración, se considere, yo estoy hablando de ilustración, diseño, se considere como un valor en sí mismo. Que las empresas o los clientes o las personas que están vinculadas al mundo del diseño, como las personas que encargan diseño, comprendan que van a vender más, que es una herramienta que agrega valor a su trabajo. Creo que eso que me parece tan obvio
todavía es un impulso que falta desarrollar y que creo que hay que ponerse de acuerdo y hay que trabajar en comunidad para lograr eso. Y una vez que se sitúe eso, una vez que se logre ese momento, va a ser mucho más fácil comprender cuál es el rol. Yo creo que todavía falta esa primera etapa de compartir un poco y de hacer ver el valor que crea, el valor objetivo. Estoy hablando de cosas súper concretas. O sea, un libro tiene más valor porque está ilustrado y puede vender más, o una revista, o lo que hemos conversado con Marcelo también, o lo vemos, no sé, en un paquete de papas fritas, con un buen diseño puede tener una inserción mayor en los supermercados y en otros ámbitos. Yo creo que partir de eso, que no es un favor que se le presenta al diseñador ni al ilustrador por tener su trabajo, sino que es una herramienta de valor. Es bien curioso lo que pasa con el diseño, porque resulta que hay no obstante de lo que tú dices es muy cierto, que el tema de la valoración en la sociedad del concepto del diseño, hay en este esfuerzo que ha tenido el país de poder fomentar a la pyme, no sé si ustedes lo conocen, pero ya llevamos 25 años, ¿no?, de desarrollo fuerte de poder estimular el espíritu emprendedor. Una de las falencias que tienen todos los sectores económicos, excepto la industria creativa, incluido el diseño, tiene que ver precisamente con la falta de innovación que tienen todos los sectores económicos y eso traducido en que la falta de innovación que tienen sus emprendedores. El sector del comercio, o el sector de la pesca, o el sector de la agricultura, o la agroalimentaria, la metalmecánica, son sectores manufactureros, por ejemplo, que de una u otra manera saben hacer muy bien lo que es su nicho del negocio, ya su rubro. Sin embargo, no son creativos en el momento no solo de hacer el objeto o de producir el servicio, sino que de desarrollar un modelo de negocio que también les sea creativo para esa empresa. ¿Ya? Porque producto de la modernidad, eventualmente el comportamiento consumidor de ese bien o servicio también ha cambiado durante el tiempo, sobre todo en Chile, que se ha ido metiendo fuertemente en el uso de tecnología y en el desarrollo de la innovación como tal. Curiosamente, en el Santiago Creativo, que es un programa de la Corfo, del Ministerio de Economía, lo que nosotros hacemos es precisamente desarrollar a la industria creativa para que la industria creativa, incluido el diseño, digo, porque está compuesta por el audiovisual, el editorial, la música, el libro, las artes visuales, la arte escénica, todo lo que tenga un componente de creatividad fuerte, finalmente logren también ser emprendedores, porque hay muchos emprendedores en estos sectores también, puedan también prestar un servicio eventualmente, sobre todo el sector del diseño, a sectores económicos que no lo son. Y nosotros tuvimos ya una primera experimentación en tiempo real, que fue en mayo de este año, en Espacio Riesgo, donde en 600 empresas que son del comercio, nosotros incluimos a 10 empresas que preferentemente eran de las artes visuales y del audiovisual y del diseño, para que las presentemos en sociedad, en el mundo del comercio, y se inserten y la gente del comercio comience a darse cuenta de que lo que más necesitan es incluir a creativos en sus modelos de negocio y en el desarrollo de sus nuevos productos, junto con darle espacio en el comercio a los productos que los diseñadores hacen. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros vimos en tiempo real la experimentación que había, que era de mucha utilidad para los emprendedores creativos que nosotros les hemos ayudado a asistir, ¿no? Nosotros les hemos estado ayudando a diseñar sus propias estrategias comerciales, su propia definición de productos, de modelo de negocio, etc. Junto con ellos le hemos ayudado a dar asistencia técnica para mejorar algún proceso dentro de su emprendimiento, y le hemos dado algunas herramientas para formular un proyecto de internacionalización, porque lo que queremos, entre otras cosas, en este programa, es poder exportar la creatividad chilena. Y que eventualmente eso sea valorado también en Latinoamérica, porque eventualmente se dice, con tanta escuela y
e inversión en el mundo del arte, que Chile está haciendo un muy buen nicho de formación de profesionales en el área. Y eso los propios integrantes del sector no se dan cuenta de esa magia que hay ahí, de esa potencia, de esa energía que hay ahí. Como somos chilenos, eventualmente hay muchos que son bastante chaqueteros, que te tiran para abajo, que en realidad, sobre todo el mundo de la cultura y el arte, que es la especialidad y de donde uno puede entrar a decirle, oye, el mundo nos está mirando con otros ojos, inclusive a los artistas o a las personas que trabajan con creatividad. Y ahí ha habido una experimentación interesante en términos de un piloto, ¿no? De hacer esta mesa de negocio y ver cómo los diseñadores, en su gran mayoría, en estos 10 que preparamos, se comportaban con estos monstruos del comercio, porque estamos hablando de que no hay otro sector, ¿no? Ahí estaban, en la escena, estaban las grandes empresas del retail, las medianas, las pequeñas y las que recién se inician en el mundo del comercio, que andan buscando desesperadamente fórmulas de generar redes de trabajo que les permitan mantenerse en el tiempo con su emprendimiento. A nosotros se nos ocurrió de qué pasaba si nos juntáramos con creativos. Y bueno, la Cámara de Comercio creyó en nuestra iniciativa, hicimos este acercamiento, hicimos un gran pabellón de la industria creativa chilena en Espacio Riesgo, participaron estos 10 y también ahí vimos y comprobamos que de estos 10, por muy buenos creadores que sean, por muy buenos productos que tengan, finalmente en la escena también, como somos humanos, no estamos del todo preparados para negociar con estas personas del mundo del comercio. Y nos fuimos dando cuenta que tantas necesidades tiene el mundo de la industria creativa de prepararse en otras herramientas que no son solo del tema de la creación, que son estas habilidades blandas de poder negociar, de persuadir a otros, de cautivar, de desarrollar estrategias, de incidir en que su objeto de diseño o su servicio de diseño es una cosa interesante, porque el del comercio está tratando de innovar precisamente en esas áreas. Pero si el creador no es capaz de decir bien lo que sabe hacer, es muy difícil que el del comercio pueda creer en ese valor. Aportando un poco a lo que tú dices, yo creo que yo trabajé he pasado como por varias etapas en el diseño. Partí como en la gráfica y dura haciendo revistas, trabajé también en ilustración, haciendo material para niños. Luego pasé al área digital, diseño digital, partiendo con las redes sociales, y ahora ya estoy en empresa a empresa. Y entonces he visto como una evolución o involución, depende del punto de vista cómo se mire, donde el diseño no está teniendo un nicho, como bien estamos tratando de explicar, en el mercado productivo, por dos cosas, creo yo. Uno, por la visión que tiene el diseñador de sí mismo, y otra por la visión que tiene el mercado del diseñador. Entonces ahí son un punto que está convergiendo el diseño. Para entender un poco por qué las empresas deberían confiar en el diseño, nosotros tenemos que ponernos en el post o en la mirada de la empresa. O sea, ¿qué quieren ellos de nosotros? Y para eso creo que hay unos puntos que anoté respecto a lo que estaban hablando ustedes que son súper importantes y que tienen que ver en cómo se configura una empresa o cómo se configura el negocio para nosotros como diseñadores entender qué quieren ellos. Nosotros somos muy buenos para tratar de entender qué quiere el público objetivo, pero no estamos entendiendo qué quiere nuestro jefe o qué quiere la visión general de la empresa. Entonces para eso tenemos primero entender que la empresa debe preocuparse del consumidor. Ese es su primer nicho, el consumidor. Y ahora hemos visto que con la evolución de las redes sociales los consumidores van cambiando y van mutando cada vez más rápido. Ahora los consumidores son personas conscientes, que tienen acceso a toda una gama de diseños que antes no tenían. Entonces ya quizás nada les sorprenda. Y ahí está también el rol y nuestro desafío como diseñadores. Segundo, la empresa necesita trabajadores informados respecto a todos los ámbitos de la industria. Ya no solamente basta con que uno sea diseñador y que sepa diseñar un afiche o sepa hacer una carpeta o, no sé, un sitio web. Ahora las empresas necesitan que esa persona entienda el mercado en el que está. Si es una empresa de tecnología, si es una empresa editorial, si es una empresa... Tú tienes que entenderlo como diseñador para poder entender esa lógica y para eso el diseñador debe informarse y no solamente aprender de herramientas gráficas. También tiene que informarse respecto a lo que son las personas y a cómo está cambiando el mundo. Y eso es una cosmovisión que se hace necesaria en todas las áreas de producción.
Tercer punto, que creo que también es muy importante, es la inversión responsable. Con la llegada de las redes sociales, las empresas están cambiando su visión completamente. Ya el marketing no es lo mismo que era hace 2 años atrás. Antes las empresas podían hacer lo que quisieran, ahora no, porque existen las redes sociales. Entonces también va cambiando un poco el nicho de mercado y cómo evoluciona eso. ¿Y quién mejor que identificar ese pulso que un diseñador que está criado para poder entender lo que la persona quiere? Y como último punto, que es muy importante y respecto a lo que decías tú, es el negocio sustentable. Hoy en día, para que exista innovación, necesitamos negocios sustentables. Necesitamos ideas creativas que aporten desde la creatividad con la persuasión, que aporten una diferenciación, qué me está ofreciendo de distinto a la empresa, en qué canales lo voy a vincular, y algo súper importante, y es en lo que un poco me he dedicado yo también, son los lenguajes y los relatos en cómo construyo el diseño. Entonces tú tienes varias variantes. Tienes la empresa, tienes el diseñador, tienes el público. ¿Cómo puedo unir esto a través del diseño, a través del lenguaje? No solamente el lenguaje visual, el relato, la fotografía, la ilustración, el lenguaje que tú le vas a entregar a través de las redes sociales. Todo eso genera un mix que en el fondo es lo que la empresa está buscando. Si el diseñador solo se enfrasca en saber hacer y saber ejecutar, el rol del diseñador va a ser siempre el mismo. Nuestro desafío, según lo que yo creo, es ser capaces de entrar en el mundo de la industria sin perder ese rico que cree el diseñador que es un poco más hacia lo social, que está súper bien, que yo comparto y de hecho lo practico, pero nosotros para poder posicionar el mercado del diseño tenemos que elevarlo un nivel más arriba desde la visión estratégica. Es decir, queremos que el diseño sea parte de las decisiones estratégicas de la empresa porque tenemos las herramientas de identificar cómo el público está respondiendo a lo que nosotros hacemos. Y ahí no es solamente saber herramientas, es también saber identificar y saber conocer lo que estamos entregando y el post-diseño también. Eso pienso. Quiero complementar un poco lo que está diciendo la Caro. Voy a citar un pasaje que está en el libro que se llama Lenguaje del Diseño Gráfico y que habla un poco de lo que hace nuestra disciplina, lo que ha hecho siempre y lo que probablemente sigue siendo, pese a que muta, depende del contexto. Es una disciplina que resuelve problemas de comunicación visual y su función fundamental consiste en transmitir mensajes que ayuden a cambiar conductas persuasivas, informativas y educativas de un determinado perceptor, usando para ello un código eminentemente gráfico a través de signos y símbolos visibles. Eso es lo que hacemos. Pero, como dice la Caro, podemos hacer esto y mucho más. Y lo que he hecho yo, en base a experiencia propia, es ir mutando mi propio rol como diseñadora gráfica a través de la gestión. En una empresa, la cual actualmente trabajo, a través de gestión con cliente o con requisitos, de ir identificando qué es lo que requiere el cliente y también tomando y sumando lo que necesita el consumidor final, que finalmente para qué hacemos todo lo que hacemos, independiente de lo que demanda el cliente, depende mucho de nuestra gestión, todo eso, creo yo, de traducir, de identificar, de generar estrategias a partir de eso. Y yo he montado desde diseño puro hasta actualmente que estoy a cargo de gestionar y traducir los mensajes de clientes, de revisar estructura. Soy un pulpo entre revisar, por ejemplo, la estructura o un control de calidad de lo que se está haciendo versus la usabilidad que eso pueda tener. Y eso es súper importante porque está generando campos donde antes no se pensaba que un diseñador podía hacer o actuar ahí. O sea, ver el diseño también desde afuera, actuar desde afuera. Entonces, como dice la Caro, como han dicho acá, el rol del diseñador actualmente o la importancia que se le pueda dar en el mercado depende de nosotros y de cómo nos traduzcamos nosotros a los requerimientos del mercado. El mercado actualmente y nuestra propia profesión es maleable y es muy mutable. Evoluciona al mismo paso que están evolucionando las tecnologías hoy día, o lo que ayer era diseño, hoy eso es mucho más. Tenemos muchas posibilidades y depende absolutamente de nosotros, porque al menos yo creo, o sea, tanto en una empresa, en una agencia, etcétera, en una imprenta, donde sea que nosotros trabajemos, si nos gestionamos nosotros mismos como diseñadores y mucho más, y nos capacitamos en algún tema o nos vamos perfeccionando en alguna otra cosa, dependiendo de nuestro entorno y de lo que necesite nuestro entorno,
tanto cliente como usuario final. Creo que vamos a llegar aquí mucho más lejos y darle la importancia que se le está dando actualmente y que antes no tenía. Antes el diseñador era un ilustrador y que hacía solo bonito, oye, hacemos un mono, hoy ya se sabe que eso y mucho más, y que el diseño es vital para una empresa. O sea, así lo están tomando muchas empresas grandes y empresas pequeñas también, que el diseño es vital. No solo como parte de una estrategia visual que va a ayudar a vender, sino como lo que les cité acá, generar cambios de conducta. O sea, para mí el diseñador es un catalizador. Genera y o acelera conductas en los usuarios, en el observador. Y de esa perspectiva, Marcelo, porque trabaja de manera independiente, ¿cómo ves? Porque hasta el momento se habla como de organización, de empresa, y cómo podría ser así. ¿Cómo tú ves la realidad desde lo independiente? ¿Cómo se puede ir creando valor o cómo tú lo has hecho a partir de la ilustración? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, yo voy a tratar de hacer, porque como entre todo la información que recibe es valiosísima, tratar de ordenar un poco la idea que se tiene en la cabeza, lo que saco como conclusión de eso. Yo me ha tocado ver en el fondo por la naturaleza del proyecto que hago, que es básicamente orientado a freelancers. Ese es como el público objetivo, si no es cierto, hay de todo tipo de sillones. Pero lo que notaba en relación un poco a lo que se conversa es, yo lo llamo o lo ejemplifico, como una pelea un poco sorda, una pelea como aislada, casi como el que va en un botecito inflable contra un portaaviones. Lo grafico de esa forma un poco, porque veo que normalmente los diseñadores estamos como muy volcados hacia la mera ejecución, que es cuando se nos dice, por ejemplo, hay que hacer un encargo, se trata de tal cosa y necesitamos tales instrucciones. Y eso de pronto como que yo mismo me pongo en el caso cuando a mí me solicitan eso, no tiene mucha incidencia estratégica en qué es lo que conduce o hacia dónde apunta una empresa. Entonces, desde ese punto de vista, claro, uno dice el esfuerzo que hace alguien ahí por ejemplo, decir que se le valore, que se le pague, que se respete, aparece como una lucha un poco, como digo, una lucha un poco sorda, porque es algo que conversaba, de hecho, antes de entrar acá a la discusión y también con colegas, que nosotros de pronto siento que nos pasa como libramos estas batallas que son como, aplicando esta analogía militar, la diferencia entre táctica y estrategia. La táctica, que es como lo que ustedes conocen, que es como sencillamente lo que hace el soldado solo, con a lo mejor un compañero para tratar de cubrir si no le llega un balazo, versus la estrategia, que es como mueve, a lo mejor el general dice, tenemos que mover las tropas de tal a cual país o en tal frontera, como enfrentar los problemas un poco más grandes. Yo siento que de pronto eso me causa una sensación un poco como de, no sé si decir compasión, porque tampoco es una cosa que o sea, yo también he sido protagonista de esa manera, que también me estaría sintiendo compasión de mí mismo. Pero sí siento que de repente como que nos falta alzar un poco la mirada más allá de lo que es la ejecución puntual de un problema, porque normalmente pasa que a veces la persona que plantea lo que él cree que es su problema, de pronto no es ese el problema de fondo, sino que como lo ejemplifica muy bien una frase de Ortega y Gasset, que dice: las personas siempre saben lo que quieren, pero no siempre saben lo que necesitan. Y yo por ahí tengo en uno de los contenidos del sitio, ustedes lo pueden ver, una charla que dio a un creativo que se llama David Beers, de la agencia Ogilvy, y que él decía, de repente lo curioso es que el cliente, digamos, la empresa que solicita los servicios de una agencia, que es como el intermediario, ¿sí? Ese cliente le quiere hablar al consumidor como le habla a la agencia: yo estoy pagando, tú haz lo que yo te encargo. Y lamentablemente se encuentra con que en la realidad la persona, el consumidor final que se encuentra con eso, dice: yo no entiendo esos códigos, no estoy ni ahí con que tú le hables a la agencia de tal o cual forma, yo sencillamente solo encuentro feo, o no me gusta, o es una cuestión que está ajena a mi interés, porque no me representa. En el fondo, algo que es súper importante también, o sea, comprender en cuanto al rol del diseño o del diseñador, en lo que llamamos aportar al negocio. Por ahí estoy tratando de recordar la fuente, pero que me pareció muy oportuno eso. Normalmente se dice: nosotros tenemos que entender las necesidades de una empresa. Y eso, si bien es cierto, yo lo comparto y creo que es bueno también, o sea, uno a veces bajarse de la nube en cuanto a lo que uno cree que es como, esto a mí me gusta, le tiene que gustar entonces al que me contrata. No, creo que en eso es bueno tener un poco esa visión más objetiva.
Pero también hay algo que es sumamente bueno, el hecho de que uno actúe, como en el caso de los freelancers, desde afuera, y del diseño desde afuera de la lógica de la empresa, de cómo se manejan, no sé, cifras, datos duros, o que lo que son estrictamente ganancias. Dice, de pronto no es tan bueno que uno se amalgame a los procesos, a lo que uno entiende cómo funcionan las empresas, sino que la visión que se tiene desde afuera, yo creo que parte, o si entendemos este concepto, tal vez la palabra más manía que uno escucha desde que entra a la escuela de diseño, que es creativo, el que hace creatividad. Bueno, yo creo que la creatividad parte, entre otras cosas, más que uno estar haciendo soluciones tan locas, formales, es como plantearse que tal vez la manera en que resuelven los problemas empresas o empresarios, o qué sé yo, el propio público general, de pronto no es la única ni la mejor manera. Entonces, yo creo que a veces también existe esta noción un poco, o sea, se acostumbra a pensar como que nosotros vamos a ser una amenaza a todo lo que son procesos productivos, a lo que es, por ejemplo, si tú contratas a una persona que está haciendo solamente, o tengo alguien de planta de diseño, le pasó esto a mi hermana, sin ir más lejos, y se empieza a preguntar en una empresa, por ejemplo, ingeniero, ¿pero qué hace el diseñador? ¿Cómo va a ganar lo mismo este gallo que un ingeniero? Y claro, la mentalidad de pronto que se tiene tan estrecha de ese criterio, de pensar solamente el que está el profesional capacitado para manejar cifras y que va a necesariamente levantar las ventas de una empresa. De pronto esa mentalidad también tan estrecha, yo creo que es lo que más conspira contra lo que hablamos en términos de ganancias, de qué puede aportar el diseño dentro de una empresa. Yo creo que es precisamente eso. Y lo vi en un ejemplo que quiero citar, en una charla que fue hace poco de una diseñadora que se llama Mariana Santos, no sé si la vieron o pudieron ir, que ella es diseñadora, trabajó para el diario The Guardian en Inglaterra. Y me llamó la atención la dinámica que se dio en esa charla. Yo, estando desde atrás en el público, observar, había la mayor presencia en el periodista. Y varios se sentían como amenazados diciendo, bueno, si es que empiezan a darse tanto curso a los diseñadores que se metan en el periodismo, entonces empiezan a ser una amenaza. Tanto para nosotros en nuestra carrera como para la empresa, porque vamos a tener puros creativos que cómo generan plata esta gente. Bueno, ahí aportó un dato duro, bien interesante, que decía que el mayor porcentaje de visitas a los contenidos del Guardian era la animación, no solamente lo que uno pensaría que es como el artículo. Y nosotros mismos, seamos francos, cuando uno está viendo de pronto un diario que está en medio de su actividad y de repente se mete un diario electrónico, vemos de pronto una animación o una infografía o de repente el encabezado, un título, y luego sigo leyendo, uno se hace como una idea general de la noticia que trata. Y ella decía un dato que me pareció bien interesante en cuanto a eso, lo que se piensa como amenaza. Decía, yo no puedo estar haciendo la labor de un periodista. O sea, el diseñador toma todo el informe y el reporteo que hizo el periodista, que es su tarea y para el cual está más capacitado que nadie, y yo eso lo interpreto de una forma que sea comunicable para la gente común o la persona que está viendo esto y no tiene todavía, como digo, mucho tiempo o mucho conocimiento, vea con algo que es tan, o sea, es un dato que es tan cierto como que la mayor cantidad, o sea, el 95% de la información se asimila por vía visual. Y eso creo que ahora es como algo que se está haciendo cada vez más patente en la forma en cómo recibimos esta información. Entonces, yo creo que si tuviera que decir cuál es el aporte que puede hacer el diseño, yo trato, y en eso soy bastante renuente cuando se nos dice nosotros hacemos forma o hacemos de pronto cosas así como súper creativas, súper locas. Yo personalmente, siendo diseñador, yo no pagaría porque alguien me haga cosas locas o originales si es que eso no me reporta ganancias. Me pongo estrictamente en el lado del cliente y lo entiendo. Yo digo, sin embargo, me cambia la perspectiva cuando alguien me dice, por ejemplo, esto va a hacer que lo que tú estás vendiendo se va a comunicar de una forma que la gente lo va a asimilar mucho mejor, mucho más rápido, mucho más completo. O lo que existen datos que están cuantificados de eso, que son muy ciertos. Por ejemplo, a propósito, ahora vuelvo al comienzo de la conversa, y con esto cierro ya para no dar más relato. Recuerdo leer un libro que se llama Publicidad y Consumo, y que explicaba el origen de la estética de mercancía. ¿Por qué aparece finalmente el diseño en el mercado? Y decir, claro, si tú te das cuenta, hasta mediados del siglo XIX, o sea, buena parte de lo que llamamos historia, había un vendedor que era el que te engrupía para que tú compraras un producto, ¿viste? Que tenía que venderte todas las bondades haciendo, y que habían verdaderamente gallos que eran expertos en teatralizar toda la venta. Y entonces de pronto alguien dice, a través de la estética de mercancía tú te saltas al vendedor y el producto tiene que venderse por sí mismo.
Y eso entonces genera todo este cambio de paradigma, que le da un tremendo espaldarazo a lo que va a ser el diseño en adelante, en que ya el producto, como lo encontramos desde la góndola del supermercado hasta las tiendas, se tiene que vender por sí mismo. Y ahí es donde, ¿qué es lo que está determinando y finalmente la conclusión que llega el autor de este libro? Lo que desencadena la compra es la promesa del valor de uso, no solamente el valor de uso del producto mismo, sino que las bondades que uno cree que va a tener el producto. Y eso, ¿qué es lo que lo logra? La estética de mercancía. Ese es para mí el valor, algo tan cierto como eso. Ahora, volviendo un poco a lo que decía Judith y Ferdinand, y retomando también lo que decían de alguna manera, de que cómo ustedes pueden visualizar que el diseñador integra las necesidades de la sociedad, un poco como esta traducción entre el cliente, la empresa, si uno está trabajando dependiente, o si no entre uno que va traduciendo, si en el caso de los independientes, para poder generar un producto o un servicio que sea acorde a la necesidad que se está teniendo, no solamente a la necesidad que cree que tiene, sino que también a las necesidades reales del mercado, de las necesidades que puedan satisfacer la necesidad, y cuáles son los instrumentos que hasta el momento se están utilizando y cuáles son los deseados. Habrá que convenir primero de que para eso, o para buscar una respuesta más certera, habrá que convenir primero de que el diseñador no está solo en el mundo, o sea, como ningún creativo en el mundo. Generalmente los creativos, cualquiera de ellos, en cualquier sector que sea, generalmente estamos solos contra la humanidad y la incomprensión social misma, y un discurso que de una u otra manera el rol del arte o del mundo de la creatividad está llamado a permanentemente observar y criticar, y desde ahí salen muchos insumos, y desde ahí hay ciertas como confusiones, sobre todo en un sector tan pragmático y claro como es el diseño. O sea, yo no sé si lo comprenden así, pero el pensar en cosas que son opciones de solución a diferentes quehaceres de la vida cotidiana, ese es uno de los principales roles que tiene el diseñador y que siempre lo ha tenido. Desde el minuto en que comienza de una u otra manera a profesionalizarse eso y a estudiarse más, por cierto, se va concibiendo como un profesional más dentro de esta multidisciplinariedad de actores que forman parte de un mismo ecosistema. Ahí apliquemos la teoría, ¿no?, del desarrollo de la biología o del desarrollo del medio ambiente para poder aplicar a un concepto muy necesario que el diseñador lo debe comprender. ¿Cuál es el ecosistema del diseño? Y ahí a lo mejor ayudamos a comprender bien cuál es ese rol, y en tal caso con quiénes me tengo que vincular, o qué acciones o qué actores son también relevantes que forman parte del diseño o que inciden en el desarrollo del diseño. Por ejemplo, en el ecosistema del diseño, junto con estar integrado por lo obvio, que son los diseñadores, si los ponemos o lo tratamos de visualizar en el centro de un papel, alrededor de ese grupo de personas que son profesionales, diseñadores gráficos, multimediales, escénicos, en fin, ¿no? Moda, textil, etc. Existen instituciones que me dan la impresión que los emprendedores del diseño o los mismos diseñadores no comprenden que forman parte de su hábitat. Por ejemplo, en el ámbito del sector público, todas las instituciones públicas que de una u otra manera inciden en la toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas que puedan incidir en el mundo del diseño, afectan al emprendedor o al diseñador. Uno, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dos, la misma Corfo, que estamos de hecho desde el Santiago Creativo pensando ya, diseñando ya el primer programa de fomento al diseño a nivel nacional. Y esa es una actividad que a propósito de las experiencias que ya tenemos en nuestra oficina de haber formulado el Programa Nacional de Fomento al Cine, que es una experiencia anterior que me tocó enfrentar, sin haber pensado en las dimensiones, sin que este país tuviera ni siquiera escuelas de cine en el año 99,
nos pusimos a diseñar el programa Fomento al Cine y ustedes ya conocen el impacto que tiene a nivel nacional y a nivel mundial. Y es una realidad y nos sentimos muy orgullosos y en lo personal me siento muy satisfecho del trabajo realizado. En el diseño estamos pensando en una cosa parecida con el Ministerio de Economía, ¿no? Desde el mundo del arte y de la cultura porque pensamos que los diseñadores éticamente bien formados en cualquiera de las escuelas que existen en nuestro país tendrían que tener claridad en cuál es su rol en términos del componente ético para poder trabajar variables identitarias culturales que los propios diseñadores se harán cargo de instalar en cada una de las áreas de intervención que tienen, ¿ya? En el mercado, en el ámbito social, en fin, donde se desenvuelve. Pero también está el Mideplan, por ejemplo, con todo el trabajo que hacen desde la primera infancia hasta el adulto mayor, en trabajos que tienen que ver con programas dirigidos al sector que se atiende, donde eso también se diseña y donde hay actividades propias y donde se le entregan a los beneficiarios objetos que son vinculados al programa que el Mideplan hace. Los municipios, el gobierno regional, si el diseño es tan importante para una región, cualquiera de las 15 que sea, cómo se vincula ese sector o cómo el gobierno regional impulsa que tiene o se hace un actor relevante en decir de que para esa región lo más importante es darle espacio al diseño porque incide en el desarrollo urbanístico y en el turismo, por ejemplo. Esos son actores relevantes del mundo, de una pequeña estrellita que se llama sector público dentro de este ecosistema. Pero si nos vamos para otro lado, están las asociaciones gremiales también. ¿Cuán activas son las asociaciones gremiales del mundo del diseño y de la cultura y de la economía para que incidan en el esfuerzo de valorar al sector del diseño como un sector? Y en tal caso, si eso se logra, eventualmente el pobre emprendedor del diseño, independiente o apatronado en cualquier empresa, podría sentirse mejor valorizado. Pero ese es un rol que no le corresponde solo al individuo diseñador. Le corresponde en su conjunto a la acción gremial que incide, sea de diseño Chile de Moda, Chile de Diseño, el Colegio de Diseñadores, los Diseñadores Independientes Unidos, en fin, no sé. Y ahí hay un rol importante que esas asociaciones tienen que hacer, no para el bien de sus asociados solamente, sino que porque pertenecen a un bloque que se llama sector del diseño. Por otro lado, el rol de la escuela en la universidad. ¿Dónde se estudia diseño mejor, diseño textil que diseño de moda? ¿Dónde están capacitándose las personas que hacen investigación en diseño? Porque esa es otra variable. ¿Cuánto afecta el diseño en la economía chilena? Es un tema que me gustaría que los especialistas en economía tuvieran especial foco en el mundo del diseño y se empezaran a combinar con diseñadores para empezar a sacar los primeros números que incide que diría uno, ok, pero eso tiene que formarse también en la universidad. ¿Cuán visionarias en tal caso son las escuelas de las universidades para generar estrategias de desarrollo y de visión del sector del diseño? Le corresponde a la universidad hacer. Y eso, si eso existe, el pobre emprendedor del diseño sería mejor valorado. Luego, las organizaciones internacionales que existen en Chile, que trabajan para el diseño, también forman parte de este ecosistema. Y que cuánto incide o qué trabajo mejor tiene Alemania con el Goethe Institute en relación a Italia, por ejemplo, con el tema del diseño textil o manufacturero. Tienen trabajo con las instituciones instaladas en Chile y en tal caso el pobre emprendedor, diseñador chileno se puede vincular de mejor forma y es valorizado o valorado de tal manera. Tal vez me da la idea, o sea, se los planteo gráficamente así, porque hay que comprender de una vez por todas que las disciplinas de la cultura y el arte también forman parte de un ecosistema más grande que el resto de los otros sectores, porque los otros sectores funcionan más como guetos y nosotros tenemos esta posibilidad de sentirnos en un ecosistema un poquito más amplio, porque las incidencias del sector del diseño son múltiples, muy variadas, muy amplias. Por lo tanto, cada uno en su rol definirá dónde dentro de este ecosistema quiere habitar
o dónde puede incidir mayormente. Y se generan desde ahí opciones de trabajo bien importantes, porque de lo contrario, por ejemplo, en lo concreto, en lo que en lo profesionalmente me compete, no estaríamos hablando con Corfo para diseñar un programa nacional de fomento al diseño. Lo que queremos hacer en ese programa en particular, como una experiencia piloto, a modo de investigación para ver si acaso nos resulta. Si una vez que nos resulta, vamos a sacar conclusiones y ojalá que nos resulte bien para poderlo multiplicar al resto del país. ¿Ya? Pero lo que queremos hacer es que agarrar un grupo de diseñadores con pymes que no son del diseño y obligarlas a juntarse. Ya no es esta cosa de como, no, fusionarla y ver, catastrar muy bien, diagnosticar bien a la empresa que no es del diseño para saber cuáles son sus necesidades, catastrar muy bien lo que ofrece el diseñador para hacer ese cruce y en definitiva ver qué resulta desde ahí. Y después pensar si acaso nos vamos a ir por el diseño textil o gráfico o multimedial, en fin, porque en realidad queremos tener un mix de distintas posibilidades de tal manera de poder decir o comprobar con resultados empíricos reales si acaso efectivamente eso era lo que necesitaba la pyme o no. Porque aquí también pasa mucho por conocerse, por terminar con estas barreras de las desconfianzas que son muy particulares de un país que viene de herencia de la dictadura. No tiene que ver con que nosotros seamos desconfiados porque sí. Ahí en ese ejemplo, Leonardo, me gustaría preguntarle a Claudio, porque él hizo un libro de ilustración a la chilena, en donde justamente reunió a 60 artistas para poder publicar sus trabajos. No conozco el libro, pero por lo que leí en Google. Entonces, yo creo que esa experiencia me gustaría como que tú nos contaras como a partir, cómo viste la necesidad, de qué manera te planteaste, porque en el fondo es dar a conocer a 60 artistas, su trabajo y ampliar la conversación en torno a la ilustración. Como también me quedo dando vuelta de lo que hablábamos antes, un poco retomando la idea del rol del diseño antes de pasar al libro. Yo creo que el tema es que hoy día, en un mundo cada vez más tecnologizado, donde las herramientas están disponibles a todos, si uno ve un poco la historia del diseño, antes los diseñadores estaban muy vinculados a la producción así, casi con las manos, casi artesanalmente. Hoy día con eso ya está mucho más masificado. El tema es pensar, el tema es cómo el diseño se transforma en una forma de pensamiento y que pueda servir tanto en una empresa privada, en la propia empresa, en cualquier ámbito. Yo creo que hay que mirarlo como un poco más amplio y a eso deberían apuntar los diseñadores, y por eso es bueno en instancias como esta, o sea, transformar el diseño en una forma de reflexión que sirve para cualquier ámbito. Creo que eso es. En cuanto a lo que me ha tocado a mí, que es la ilustración, por eso yo comenzaba diciendo como el valor del diseño, el valor de la ilustración. Me doy cuenta que es un tema que está funcionando también porque ha habido muchos actores que se han dedicado a promover el valor del diseño y de la ilustración. O sea, lo que se ha logrado, ¿por qué ha cambiado? Porque hace 20 años los ilustradores no tenían una incidencia como la que tienen hoy, porque ya el público, las empresas y todos los actores reconocen que hay nombres, reconocen que hay algo particular y que no, o sea, lo que hace por ejemplo Alberto Montt no lo puede hacer Paloma Valdivia, y lo que hace Paloma Valdivia no lo hace Marcelo Pérez, lo que hace Marcelo Pérez no lo hace Patria Higuera. O sea, hay nombres, hay autores, y eso también debería comenzar a suceder. Está sucediendo en el diseño, pero debería empezar a masificarse un poco más, o sea, que tengamos diseñadores que sean autores también, y eso va a dar cabida a una mayor valorización. Por ejemplo, a mí me parece súper interesante cuando pienso en Casa Ideas. Casa Ideas es una gran empresa que reconoció el valor del diseño, que le paga a sus diseñadores y que usa el diseño mucho, pero por ejemplo uno nunca va a ver el nombre de un diseñador en Casa Ideas. Y para mí me toca particularmente porque, entre otros, hay una autora que se llama Isabel Hoja,
hace unos 2 años hizo unos rompecabezas. Uno los veía en Casa Idea y costaban 3.000 pesos, pero nadie sabía que eran de Isabel Hoja, una gran autora hoy día reconocida, con muchos libros. Y ese mismo rompecabezas, con su firma, con su nombre, podría haber costado 5 veces más. O sea, cómo los autores también, o sea, el público está dispuesto a pagar más por algo que sabe de quién es, por algo que es de un nombre, por algo que es de una persona en particular. Y esa reflexión que yo hago también lo hemos aplicado a través de nuestra galería. Nosotros somos un espacio que, además de galería, de exhibición de obras, tenemos un espacio de tienda donde todos nuestros productos son de series limitadas, hacemos 50 o 100 ejemplares máximo. Cada uno lleva el nombre del autor, le damos mucha importancia a los autores y hemos tratado de promover eso, o sea, que existan autores en Chile de ilustración, de diseño, porque creemos que eso da valor al trabajo. O sea, hoy una libreta, por ejemplo, con una portada de un ilustrador, tiene por supuesto mucho más valor en el sentido amplio que una libreta con un diseño anónimo o un diseño que no aporta mayormente a la imagen. Sí. Que en cuanto al libro es eso, o sea, el libro es cómo hacemos que en Chile existan autores de ilustración, dónde la gente puede ir a consultar, dónde puede tener un referente. Y por eso nació el libro. Y además por una preocupación que yo tengo particularmente, y yo creo que también se puede aplicar al diseño, es que hoy día tenemos 400 ilustradores, o 400 personas que se dicen a sí mismos ilustradores. Debe haber 2.000 diseñadores, 3.000, 5.000 diseñadores, y las escuelas siguen sacando profesionales, sigue habiendo talleres. ¿Qué va a pasar en 10 años más con los diseñadores e ilustradores? Vamos a estar llenos de diseñadores. ¿Cómo hacemos mercado? ¿Cómo hacemos espacio para estos profesionales? Y a mí me parecía lo lógico que hay que salir. O sea, que hay un mercado fuera de Chile muy grande que si bien tú dices, hay una valorización en el sentido del cine, por ejemplo, se ha logrado en alguno de la arquitectura quizá. Me parece que en ilustración, que es lo que me toca a mí más cercanamente, no existe. O sea, hay 5 ilustradores que son conocidos en Argentina, un poco en España, México, pero los ilustradores chilenos no son conocidos en Francia, ni en Inglaterra, ni en otros mercados mayores. Entonces, este libro nació con ese objetivo, o sea, cómo sacamos a la ilustración chilena de las fronteras. Por eso es un libro bilingüe, es un libro que se presentó en Bolonia, que es la feria del libro infantil más importante del mundo. Por eso se presentó en México, en Colombia, porque nos interesa eso. O sea, una vez conformado este mercado, este ámbito de la ilustración chilena, reconocer nuevos espacios. Y yo creo que también es algo aplicable al diseño chileno. Yo creo que uno de los espacios de los que voy a hablar también fue lo que hizo Carolina con Nueva Imagen, porque en el fondo fue la unión entre la narrativa, que era una de las cosas que había desarrollado la Caro con el microcuento, y luego unirlo con Nueva Imagen, que es una persona que está dedicada a la ilustración. Entonces, en el fondo, también ahí convergieron dos lenguajes diferentes para poder generar una nueva herramienta. ¿Tú nos podrías compartir un poco cómo fue el proceso? O sea, porque los dos son diseñadores además, entonces en el fondo pudieron juntar dos lenguajes diferentes. Sí, es muy especial lo que dice porque le encuentro toda la razón a Claudio, y pasa no solamente en este proyecto puntual que hicimos con Nueva Imagen, sino que también con la visión general del diseño. Puntualmente en el caso del libro los dos tenemos corazón de diseñador. A mí me gustaba escribir cosas raras a los diseñadores. Yo soy súper como preocupada del lenguaje, me encanta que las cosas estén bien escritas, poner los puntos donde van, las comas donde van, y él también, aunque pareciera ser diferente. Entonces eso nos unió mucho. Y también es tratar de, desde la mirada del diseñador, observar. Porque nosotros, para poder identificar y para poder generar algo específico, tenemos que observar mucho. Y tenemos que identificar las cosas que le dan valor a los productos, a los contenidos, a lo que sea, para poder eso traducirlo en algo gráfico o en algo de diseño. Entonces,
mezclar estos dos mundos que pertenecen al diseño, porque para mí la ilustración pertenece al diseño, así como la literatura también pertenece al diseño, era necesario buscar un soporte. Y bueno, fue un libro ilustrado que nos tiene muy contentos, pero también mirándolo desde el punto de vista del diseño, se piensa mucho también que hay ciertas estrategias que son la clave. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer una feria que junte tal y tal cosa y con esto vamos a vender más libros. Se hace, resultó exitoso. En la proximidad de la próxima persona que quiere invertir, hagamos una feria porque funciona súper bien. Después viene el otro, oye, ¿por qué no hacer una feria? Porque funciona súper bien. Porque uno pensó que funcionaba y para ese contexto lo hacía bien. Y eso pasa mucho en diseño. ¿Y por qué pasa tantos plagios y por qué pasa tantas cosas de que no podemos identificar al diseñador, como dice Claudio, de autor? Es justamente por eso, porque estamos siempre tratando de imitar lo que se hizo bien, en vez de tratar de crear algo que sea tan innovador localmente como para nosotros poder destacar de esa manera. Y pasa mucho en las empresas. En las empresas llegan, personalmente, yo trabajo con varias líneas de producto, entonces, no sé, pues llega Línea Blanca y me dice, oye, ¿sabes que funcionó bacán de lo de celulares? ¿Por qué no hacemos la misma estrategia? Y yo le digo, escucha, en Línea Blanca son mujeres, son personas que tienen un cierto rango de edad, en celulares son más gamers, son más techy, no podéis vincular esto conmigo. Sin embargo, a ti como diseñador, como el que lleva la estrategia y el que decide, dice, no, es que yo quiero lo mismo, así que hazme lo mismo. Entonces, ¿con qué argumentos tú vas a debatir eso? Y a eso es lo que le falta al diseñador, y estar informado y saber cómo tener las herramientas para poder decir, no, las estrategias que tú tienes que hacer acá tienen que ser de esta manera, y otorgarle valor a cada proyecto específico. Asimismo, también lo que pasa es lo que decía Marcelo, que no estoy tan de acuerdo. Porque yo creo que si bien hay dos mundos del diseño, uno que es el freelance y otro que es el mundo que trabaja en la empresa, el que es asalariado, siento que la persona que está encargada de hacer estrategias de diseño tiene que conocer la empresa, tiene que conocer los valores, porque al final es el que está poniendo la plata para que tú hagas el trabajo. No así, por ejemplo, proyectos específicos que son, por ejemplo, para activar ciertos concursos o para generar más interacción en cierta área. Sí es necesaria una visión de afuera que quizás está vinculada al mundo de la innovación y la creatividad desde afuera, pero cuando uno está dentro de una empresa tiene que ser capaz de identificar lo que está afuera con lo que está dentro y llevar eso a un mix que va a ser finalmente lo que tú vas a vender y lo que te van a obligar a hacer como diseñador. Entonces, ¿cómo el diseñador puede generar un perfil único o diferenciarse del resto si te están exigiendo algo donde tú no tuviste interés en la decisión? Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de argumentar que necesitamos estar en esa instancia de decisión? Ese es, yo creo, el valor fundamental de los relatos del lenguaje, de cómo el diseñador debe potenciar esa área, debe potenciar el discurso, debe potenciar el qué decir para poder argumentar, ya sea como para pedir aumento de sueldo o para tener una decisión importante dentro de una estrategia de diseño. Entonces, ¿cómo los diseñadores van a enfrentar esta situación? ¿Cómo van a querer posicionarse como algo único y como que necesita ser valorado si no tenemos argumentos? Si no sabemos cómo expresarnos, si no sabemos cómo funciona el mercado, si no sabemos qué tendencias necesitamos para poder argumentarle a la industria, sabéis que aportan en mí, porque esta estrategia va a resultar. O sea, finalmente sí, nosotros tenemos la creatividad y tenemos que jugarla y ojalá generar instancias donde la persuasión y la diferenciación sean importantes, porque es nuestro valor agregado como creativo, pero también el decir, ¿sabes qué? Esto se tiene que hacer así porque así es. Porque yo que observé, yo que conceptualicé, yo que vi, yo que entiendo que tú tienes que ganar más, yo que sé cuántas personas son las que están revisando el sitio, por ejemplo, sé que esto se tiene que vincular de esta manera y va a llegar al objetivo porque yo lo investigué y porque tengo la capacidad de argumentar y porque soy capaz de decir que esto se hace así, porque sé que experiencias anteriores me dieron la razón, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera los diseñadores, como persona única y además como lo que decías tú, en instancias globales somos capaces de encontrarnos y de encontrar argumentos comunes para hacer valorar la profesión? Yo quisiera retomar un poco lo que se plantea la pregunta de herramientas para poder entender mejor el mercado. Hace un tiempo atrás me compré un libro y todavía no lo leo, pero al menos el título sirve. ¿Bien? Se llama Sobre las estadísticas y otras mentiras del mundo.
lo que plantea de alguna forma es que nos hemos engrupido por mucho tiempo de que las estadísticas son determinan una verdad absoluta. Y creo que lo hemos visto bastante en los últimos años con datos que probablemente no muestran realmente cuál es la realidad. Y sucede que, no se puede tirar un número al lote, hace 5 o 7 años atrás los estudios de mercado eran los que normaban de alguna forma cuáles eran las tendencias, cuáles eran las necesidades, qué era lo que la gente quería. Pero finalmente los estudios de mercado que se traducen en encuestas, donde encuestadores probablemente responden la mitad de los cuestionarios, porque están súper apurados por hacer más cuestionarios, porque les pagan por cuestionarios, no determinan una real verdad. Y me ha tocado últimamente que hoy en día las técnicas cualitativas, los estudios de mercado son técnicas cuantitativas, determinan una estadística. Las técnicas cualitativas, como la etnografía, se han empezado a posicionar como una gran herramienta de análisis de personas. Y yo he tenido por suerte la experiencia de poder desarrollar ese tipo de estudios, de venderlo a clientes. Me he tenido que asociar con antropólogos y sociólogos para poder hacerlo. Y lo que se determina ahí es que estudiar en profundidad a una persona es mucho más a una persona que puede ser representativa de un grupo de personas, es mucho más valioso que entrevistar rápidamente a muchas personas. Y desde ahí uno puede sacar insights, que se llaman, o puntos de vista relevantes o ciertos detalles relevantes que pueden gatillar una solución gráfica, de producto, de ambiente, de servicio, etc. Ahora, no necesariamente quizás siempre sea necesario hacer una investigación, o quizás el tema, el medio clave es que todos tuvieron una buena formación en cuanto a la observación, es poder analizar qué pasa con los discursos de la gente. O sea, hace poco tuve una experiencia con un cliente que es apícola, de la miel, es un microempresario, y el tipo, en un momento empezamos a conversar sobre los clientes, estaba tratando de llevar un mapa de empatía, que se llama, con el cliente, y me contaba que, a modo de como anécdota, que en las ferias cuando iba, la gente siempre prefería la miel blanca. Él decía, yo no entiendo, si es la misma miel, solamente está pasado un tiempo, y le decía, bueno, pero quizá ahí tienes una oportunidad de generar un producto específico. Quizá ahí tienes que empezar a segmentar tus productos. Y simplemente son procesos distintos donde una miel la dejan pasar. Entonces, como herramienta, hoy en día pareciera ser súper efectivo herramientas cualitativas como la etnografía, como la observación, como analizar rutinas de la gente que puedan gatillar una decisión de diseño. Yo, una sola cuestión en esa misma línea, es que, o sea, yo creo que estoy de acuerdo de hecho con lo que plantea también aquí, respecto a que uno tiene que conocer la dinámica de una empresa, y he sido uno de los principales como promotores de eso, porque a veces, por mi propia experiencia y también lo que me tocó ver, por ejemplo, con estudiantes, de pronto hay una tremenda brecha entre lo que es el mundo real y lo que uno se encuentra a veces con aspiraciones o motivaciones de pronto del estudiante. Y uno dice, el costalazo de sonar cuando se enfrentan hacia la realidad, que lo que uno quisiera poder posponer un trabajo. Pero yo iba un poco a que me acordé de hecho de la fuente, era Shaughnessy, el que tenía, seguramente la han conocido ustedes, que se llamaba un artículo, una charla, las 12 paradojas del diseño. Y la paradoja número 12 decía precisamente eso, o sea, no tratar uno de amalgamarse. Yo no digo que uno no conozca, por ejemplo, la dinámica, cómo operan las empresas, cómo opera el país, las políticas públicas, ¿no es cierto? Cosas en las que me he ido involucrando a medida que desarrollando este proyecto. Sino que donde yo suscribo esa paradoja, es donde él dice, nosotros tenemos una forma de ver el mundo como diseñadores. Yo creo que más allá de lo que uno diga, si soy o no creativo, si dibujo bien o no, yo creo que eso son cosas más bien adjetivas. Pero sí, la forma de ver la realidad, yo creo que eso tiene un valor por sí mismo, suficientemente potente como para que sea, digamos, le dé un aporte, si hablamos de cuál es el valor que aportan los diseñadores como disciplina, tanto así que me lo confirmó algo que debo confesar ahora ya, tal vez va a ser una cuestión súper impopular decir, pero me enteré hace muy poco el concepto de design thinking, y que decía de hecho, como premisa, es que hay una forma de cómo los diseñadores abordan la realidad
que es cómo interpretamos la realidad, cómo la tratamos de llevar a una imagen. Lo mismo que ustedes sabrán también, una vertiente súper conocida, por qué desde los profesores del colegio te hacen gráficos explicarte las matemáticas, los temas físicos, el carrito, que es la fuerza. Eso en el fondo quiere decir que hay una forma de cómo uno asocia el conocimiento con la imagen. Y yo creo que ese para mí, si tuviera que decir como cuál es el valor diferencial del diseño, para mí es eso, la forma de comunicar algo de tal manera que sea comprensible. Más allá que nosotros trabajemos no con Photoshop, porque alguien lo haga con tal o cual software, eso como digo, son cosas adjetivas. Entonces, para mí, si tuviera que decir qué es lo que me gustaría a mí, lo planteé esto en la reunión donde estuvimos a propósito en la reunión del Consejo de la Cultura con los otros cracks. Yo decía, claro, algo que he hecho de menos cuando se hacen, por ejemplo, bienales, lo vi en el encuentro de diseño y emprendimiento este año, cuando estaban sentados los de este producto Magún, que es agua de lluvia, digamos, la en botella, y me gustó mucho la iniciativa porque está el diseñador, Luis Piano, uno de los más reputados diseñadores también acá de Chile, y estaban los dueños de esta compañía. Entonces ellos decían, bueno, nosotros hicimos una apuesta agresiva por diseño y fue tal vez la mejor inversión que pudimos haber hecho. Y en el fondo mostraba un poco para mí lo que creo que echo de menos cuando se hacen encuentros de diseño, incluso en este caso me pareció espectacular que haya de pronto que dijeran, no soy diseñador, porque siento que nosotros de pronto estamos hablando de diseñadores para diseñadores y el valor no lo vamos a encontrar ahí. Yo creo que pasa más bien porque las personas a quienes van a ir dirigidos nuestro esfuerzo, de pronto digan, en verdad estos cabros, estos loquillos, parece que tienen una forma de interpretar la realidad, de hacerla de tal forma que sea comprensible, que sea agradable, y así como digo, me voy acordando por Gotario, porque mi memoria es un desastre, pero pillé hace poco una cuestión que de hecho me quedé así como sorprendido de ver ese dato, que alguien había hecho un estudio, eran como 6 o 7 fuentes norteamericanas, del impacto del color en las ventas. Algo que yo diría yo mismo, decía, bueno, el color ya, a mí me gusta tal color, que eso no encontraba mayor. Y decía, claro, todo lo que uno de pronto puede tomar, o incluso la persona que va a contar con nuestro servicio, lo puede tomar como una cosa sumamente arbitraria, o así como que algo adjetivo. Finalmente decía, la gente, por ejemplo, el color determina, era sobre todo la estadística que acumulan, sobre el 60%. ¿Cómo determina una compra? Es que una cuestión tú la encontrés que está o no bien hecha, o está mal hecha, o que no te gusta el color. Entonces, aquí hoy, yo creo que cuando nosotros decimos esta palabra, tal vez me estoy quedando en la primera pregunta, porque se me olvidó la segunda. Pero, digo, cuando decíamos lo de valorar diseño, yo creo que pasa por no tanto lo que escucho, que es como una especie, como un lugar común, que uno lo escucha desde la escuela de diseño, hasta ahora todavía, que es decir, bueno, ¿por qué tiene que ser valorado el diseño? Porque, bueno, nosotros aportamos valor agregado. Yo mismo digo, no sé a qué se refiere tener un valor con que sea bonito, eso para mí no es suficiente. Pero sí es distinto cuando uno dice, a lo mejor la manera en que tú quieres llegar a un consumidor, a un tipo de consumidor que va a ser desde un niño, que tiene todos sus caprichos y su forma del mundo, hasta una persona muy instruida, un profesional, o de repente va el diseño en el fondo, ¿qué es lo que tú tratas de hacer, señor cliente, si lo estoy hablando? Tú vas a tratar de vender algo para que te lo compre gente de tu mismo nivel, que tiene tu mismo conocimiento, o que tiene empresas como tú, o gente como el que viene de repente afuera, como ser freelancer. Por eso me gustaba mucho la mención que hace Genesis. La persona que venimos desde afuera y con esta forma de ver las cosas, decimos, yo voy a llevar tu producto de tal manera que cuando digo producto, no es solamente algo que se venda, sino también iniciativas de orden, como digo, cultural o de repente de índole social. Como la respuesta a la pregunta, bueno, cuando la gente común se pregunta de manera sumamente razonable, ¿para qué sirve el diseño? Y decirle, por ejemplo, la señalética que se estudió, se quedó en la casa durante 5 años, para hacer el mapa con que tú entras al metro. En el fondo esa persona trabajó o está haciendo un esfuerzo consciente para que tú llegues rápido a tu trabajo. Conserves tu trabajo, no te lleve una amonestación, o esa sanción te reste eso. Entonces, el nivel de lo que nosotros aportamos yo creo que va por ese orden, no tanto por una cosa como formal, y creo que ahí es donde, como digo, me gustaría mucho que en iniciativas que tengan que ver con diálogos sobre diseño, ojalá sea cada vez más frecuente, como en esta ocasión, que estemos sentados tanto el diseñador, la persona que está, por ejemplo, en el ámbito, no sé, silvicultura, agrícola, realmente, bueno, la forma en que esto a lo mejor va a ser el envase para llevar mi producto hacia afuera, va a tener una incidencia desde lo estético hasta la compra.
Y por último, para no dar la lata, y ahí ya seguramente la di, algo que creo que es sumamente importante también valorizar, que es la parte estética. Los propios diseñadores de pronto, como iban en este esfuerzo a amalgamarnos mucho porque tenemos que hablar el mismo lenguaje, los ingenieros, de los médicos, que se deja un poco de lado también esto. Yo también, en la medida que he ido estudiando los contenidos que elaboro también para mi sitio, también partí con ese enfoque, como decir, para hablar en serio, nosotros tenemos que hablar como ingeniero y diseño. Y me encontraba con que también, me lo confirmó como les contaba este dato a propósito del color, cómo incide realmente en la decisión de una persona para desencadenar la compra, la parte estética. Y algo que me encontré con una premisa que yo también suscribo, que es la que hice, por ejemplo, en el caso del arte. El arte no es útil, pero sí es necesario. O sea, lo que nosotros consideramos como finalmente lo que una persona determina, que uno diga, quiero vivir en tal entorno, decorar mi pieza o mi casa de tal o cual forma, tener tal tipo de auto, o comprarme, no sé, tal tipo de no sé, dispositivo móvil. La estética también creo que ha sido como uno de los valores también más vapuleados de diseño, cuando tiene un tremendo aporte en ese sentido de lo que es como espiritual. Y eso que realmente yo también en algún momento reconozco, eso es primero confesar que alguna vez también lo miré así como un poco weón, me di cuenta que es algo que va de la mano en el diseño, es algo que tiene que uno entender que es algo tan propio del diseño y de la usabilidad de los objetos que tenemos, como el hecho que cuando ustedes lo saben también, pues yo recuerdo haberlo visto en un libro que se llama El origen de la forma, que contaban diciendo el primer utensilio humano, primitivo, antes incluso de que existiera la ciencia, la estadística, la matemática y todo eso, los primeros utensilios eran decorados, y eso te está diciendo no era solamente cumplir con la función, sino que también uno dijera, este objeto que voy a usar representa algo para mí, un valor simbólico. Yo creo que exacto, o sea, eso para mí es diseño un poco como que uno no puede decir como que son fibras separadas, solamente yo estoy atendiendo la parte funcional, solamente yo la parte estética. Para mí es como una especie, como tú dirías, imaginármelo como un tejido, en que es una sola, uno ve solamente una fibra grande, pero que lleva atravesado este tipo de cosas. Creo que para mí el paradigma tal vez más reciente y el más conocido, también más popular, si ustedes han visto este documental de Pixar, de la historia de Pixar, cómo ellos contaban de pronto hacia algo que en ese momento era una cuestión que ni siquiera era una necesidad de mercado, estaba funcionando muy bien en ese tiempo la animación tradicional como la conocían, y lo que insistían en la animación digital, no, pero es que este es el futuro, y se llama todo, pasó varios años, y ellos en el fondo fueron en ese tiempo desarrollando junto a diseñadores, animadores, había físicos, gente que ya no era solamente usar los programas que existían, sino que crearon un programa específicamente. Y bueno, después de ese tremendo sacrificio, ¿cuál fue el resultado? Que ahora son en la industria más rentable, películas que sacan en grito y plata. Entonces, si hablamos de realmente de eso también, respuesta a necesidades, o de rentabilidad, o de la unión de la estética, en qué medida eso puede incidir en la parte de compra, yo creo que es el ejemplo más emblemático también. Sí, pero para lograr eso, es muy necesario que los diseñadores, en este caso, vayan a la vanguardia de lo que eso significa, o sea, y asumir el costo de lo que significa ser vanguardia. O sea, porque no es fácil ser vanguardia. ¿Ya? O sea, en el caso particular, ahí hay vanguardia a todo nivel. Cuando solamente así como haciendo historia, cuando nos tocó formar el programa de fomento al cine, yo 15 años menos, ¿no? Y director de ese programa y tener que pensar en qué hacer, era así como que, bueno, yo no soy cineasta de profesión y vengo del mundo de la cultura y el arte, pero no en esa disciplina en particular. Finalmente es como tirarse a los leones y a la nada, así como que en realidad vamos a ver qué resulta de aquí. En Chile no habían escuelas de cine, habían solo 2, hoy tenemos 30 escuelas de cine y estamos totalmente angustiados de esa explosión que ha habido y del mal sistema educacional que tenemos, de que se ha convertido esto en un negocio que en definitiva no hay universidad que hoy no quiera tener una escuela de cine. ¿Ya? Y da lo mismo que el tipo de cine que hagan los que egresan de ahí, en total tenemos escuela de cine. ¿Ya? Y
Y que de hecho cuando uno plantea estas conversaciones con los propios que ya hemos tenido una experimentación importante en 12, 15 años de trabajo sistemático del Estado, de fomentar el audiovisual y tener una serie de televisión increíble, y ya no es el problema de que no tenemos realizadores, o sea, y ya no tenemos 2 generaciones de realizadores, sino que tenemos 7 generaciones de realizadores, y ha ido creciendo y el contenido está reconocido a nivel internacional. Que de hecho para los propios que componen el audiovisual les es muy penoso de que el chileno no se conecte con su contenido. Sin embargo, el mundo está conectado con los contenidos chilenos. Ese es el sueño que ya quisiera el sector del diseño también. Pero, y ahí viene el pero, hoy cuando uno pregunta eso al sector del audiovisual, cuál es la estrategia a seguir para los siguientes 15, 20 años, están confiando en la administración del gobierno de turno de cada 4 años. Y según el color de pinta, es si acaso vamos a empezar a adaptar o no el diseño de la estrategia. O si nos va a ir mejor o nos va a ir peor, o si vamos a tener más fondos concursables o no, pensando de que el sector se desarrolla solo con fondos concursables como se intenta hacer con el sector del diseño a través de una mísera línea de fomento del fondado. Porque es chiquitita, ¿no? Pero es que no es que el diseño no tiene ese problema. O sea, no, es que pudiendo tenerlo, finalmente el Estado chileno resuelve eso a través de concursos, a eso es lo que voy. ¿Ya? Entonces, para cerrar, en este sector, como así en todos los sectores de la industria creativa y cada día más convencido, y por eso se organiza el programa de fomento a la industria creativa chilena y el Santiago Creativo con foco en Santiago. ¿Por qué en Santiago? Porque aquí está concentrado en esta región metropolitana más del 80% de la capacidad productiva de creación de arte y de creatividad. ¿Ya? Esto es a pesar de la pseudo descentralización y de la fantasía de que queremos vivir en un país descentralizado. Entonces, en fin, es cierto, son datos duros y nos hacemos cargo desde el Ministerio de Economía de ese dato duro, de la realidad que, como ustedes comentaban, existen cada día y en 10 años más, decía Claudio, no sé cuántos creadores, ilustradores más van a haber, y chuta, es una problemática. Finalmente es una problemática también de la economía, no es una problemática solo del individuo, porque para la economía chilena también es una complicación el que se está agravando a ese nivel el exceso de profesionales en una materia. Entonces, surge este programa, ¿y con qué lógica? De que para todos los sectores creativos es muy necesario, y el emprendedor consciente, ¿no? O el emprendedor creativo o el diseñador en este caso debiera ser un ente consciente de que lo que primero necesita para hacer su trabajo es información del comportamiento hasta del comportamiento social de los chilenos en una región urbanizada como esta. Cuántas violaciones hay, cuántos abortos hay, cuántos, homicidios hay, cuántos espacios cerrados hay, todo eso es información, porque en algún minuto salta la liebre en términos de la inspiración y del proceso de creación, o se conecta uno con alguien, en fin. Aparece el tema de las redes como segunda etapa importante junto con la información. Yo, aparte de tener información, necesito estar administrando redes. Los creadores, los creativos, son pésimos administradores de redes. O sea, la red que yo tengo es para mí nomás. O sea, con los primeros cineastas que iban al Festival de Cine de Cannes, ¿cómo llegaron a Cannes? No tengo idea, pero nadie contaba la clave del éxito. ¿Qué tuvimos que hacer desde el Estado? Ir a meternos a Cannes por lo menos 7 veces para ir a cachar en 7 años cómo se mueve la industria internacional del cine, ya que los chilenos no son empáticos en socializar el secreto. Entonces tuvimos que, voy a cerrar. Después de que hay que asumir de que junto con información hay que administrar redes, es necesario agregarle tecnología de información al trabajo que yo hago, tecnología, para que eventualmente después, con el pasar de los años, todo esto se logra en los años, no es de un día para otro, por lo menos en 5 o 6 años, yo logre estar conectado per se con el cliente o con los futuros clientes o
posibles clientes que yo pensé desde un inicio que podían consumirme o comprarme el objeto de diseño o el servicio de diseño que yo diseñé. Es decir, dentro de que se me ocurre la idea hasta que logro una conexión real con el mercado, nacional o extranjero, pasan por lo menos 6-7 años. En un país que no tiene más encima sentido común para poder valorizar el aporte del diseño, podría ser un poquito más. Entonces hay que hacerse el ánimo. Allá tenían una pregunta. Chicos, yo vengo, disculpa un poquito, vengo al tiro, es que me traje una llave de un auto sin querer, así que la voy a dejar, No te preocupes. pero Sí. Pausa. Voy a tratar de hacer economía del lenguaje. ¿Ya? La verdad, siendo sociólogo además es bastante difícil, así que voy a hacer un esfuerzo importante. Yo trabajo en muchas áreas, no me quiero mucho presentar a alguna gente que me conoce, la mayoría no, así que bien. Hola Rodrigo. Hemos hecho algunas cosas con Rodrigo también. Hay varios temas. Hay uno que partió, que creo con el cual se inició un poco la charla, la conversación, que tiene que ver con el sentido de la habilidad dura y blanda. Yo quiero decirles que ese concepto de habilidades duras y blandas es un concepto que inventaron los mismos sociólogos para tratar de explicar sus estudios, ¿ya? Para tratar de entender por qué este señor tenía tantas altas notas en esto y tan bajas en la otra, entonces no se podía explicar y empezaron a separar las variables y dijeron, ok, estas tienen que ver con estas tienen que ver con esta otra. Finalmente nos dijeron que, por ejemplo, que el señor Piñera tiene habilidades duras, pero no tiene habilidades blandas. ¿Qué es una habilidad blanda? La credibilidad, la confianza. ¿Eso es una habilidad blanda? No, digamos. Si uno es fiel, digamos, a lo que realmente es una habilidad dura en la política. Entonces, es situacional también respecto a en qué momento estás. Es re importante porque ¿qué pasa muchas veces? Yo no como diseñador, sigo trabajando con diseñadores, me pasa que el diseñador se acerca al negocio y no solamente el diseñador, el sociólogo, el ingeniero, el abogado, con su maletín de herramientas, justa, bien ganada, incluso con mérito, en algunos casos con 7 y más. Pero no hay una genuina intención de conocer el negocio. Conocer el negocio es algo súper complejo, porque no tiene que ver con entender las necesidades. Cuando decían hay que irse a vivir, hay que entender el ecosistema, hay que vivenciar lo que pasa en esa zona. Eso es comprender el negocio, no comprender las necesidades. Una vez que comprendemos el negocio, una vez que somos capaces de interpretar ese negocio, es que sencillamente podemos dar el segundo paso, que es definir un problema. Tú ponías el tema, por ejemplo, de por qué no poner diseño en Casa Ideas con autoría. Yo creo que se puede, pero yo creo que si tú vas con un diseño y les dices, oye, quiero poner el nombre de esta persona acá porque ella es famosa, te van a decir, no, Casa Idea vende productos a 2 lucas, no nos interesa que vaya con un nombre, no nos interesa una firma. Leíste mal la definición. A lo mejor la definición era, oye, Casa Ideas, tengo un proyecto que tiene que ver con la ilustración nacional, tiene que ver con el público. Para eso hice propiedad. Claro, súper bien. Es una lectura del negocio. Y es un diseñador, si uno tiene esa habilidad, si un diseñador adquiere la habilidad de comprender el negocio, ser capaces de definir el problema y de acuerdo a eso pasar a la acción, va a tener fuerza. De todas formas, les digo desde ya que si no tenéis la venia del gerente de innovación, gerente general, es difícil, ¿ya? Muy difícil. O sea, hoy por hoy hice un taller con ingenieros civiles, por ejemplo, que me decían, oye, súper cierto que decía, uno lo contratan por las habilidades duras, de qué universidad saliste, qué puntaje tal, y te echan por las habilidades blandas, al año, 2 años. Porque eres cuadrado, porque eres cerrado, porque no eres capaz de innovar, porque así todo el día la misma pega y no salís del escritorio, porque quiero seguir, ¿ya? No hay ingenieros civiles, espero por decir. Entonces, es re importante ese punto de definir el problema. Rodrigo lo decía súper bien, o sea, hay otra metodología hoy día nueva, no hay que quedarse anclado en las metodologías antiguas. Ustedes tienen formas de mirar que lo hacen de forma automática incluso,
formas de registrar que a mí siempre me llaman la atención, que entregan mucho más valor muchas veces que una tremenda encuesta, como les digo, que son construcciones, digamos, sociales las encuestas, no son más que eso, ¿ya? Entonces, confianza. Y creo que es bueno que el tema de entender el negocio sea como, se entienda en esta cuestión bien global, como han dicho ustedes. O sea, es todo. Es desde saber que en Calama, yo una vez no tenía idea, tiene los más altos índices de SIDA. Tú quedas como, ¿y por qué? Y ahí empezáis a ser todos hombres viviendo solos, ciudad del oeste, cerveza, alcohol, y empezáis a cruzar variables, empezáis a armarte un mundo, digamos, que no es el mundo de las 4x4 de Calama, digamos. Entonces, importante entender el negocio. Vamos a hacer la última pregunta para poder pasar al break, después ahí podemos seguir conversando. Javier. Quería sintetizar un poco las dos preguntas que se han hecho dentro de mi experiencia, que es un poco escasa, pero creo que valía. Dentro de la mirada de lo que corresponde al rol del diseñador de la empresa, creo que siempre estamos bajo como un juicio y a un autoprejuicio desde lo que viene de la disciplina del diseño, en donde de repente nos vemos más allá de pensar de la disciplina que venimos, sino que de repente tenemos conductas sociales que nos arraigan directamente desde la educación. O sea, de lo que una persona base está en su casa, lo que le dice su mamá, lo que le dice su papá, lo que te entrega como persona y lo que te entrega la herramienta de la disciplina como de diseño, la forma nueva de estar mirando esta convicción de mercado que se está abriendo en los horizontes. Yo tengo que decir, oye, si a mí me están enseñando la misma base, lo que estoy incorporando es algo nuevo, pero por ser algo nuevo, no tengo justamente, comparto el tema, no me acuerdo su nombre, Leonardo, que estamos en un ecosistema. Entonces, este ecosistema del rol del diseñador, no podemos ser tan cerrados como los cineastas de dar la clave, de decir, yo creo que esta nueva forma de pensar, de ver esta forma del diseño como pensamiento, como razonamiento de hacer los procedimientos, más allá de hacer un simple producto, más allá de hacer una simple marca, más allá de llevar un intangible de un procedimiento del cliente a la realidad. Tenemos que ser súper clave en definir nuestra metodología, más allá de los conceptos que hayan sido inventados por el design thinking, que viene de otra área, pero son de las matrices del diseñador como pensamiento. Entonces, el diseñador tiene convicciones, como recoge lo que dice Pablo. Nosotros tenemos estructura y metodología insertas a través de nuestra forma intuitiva, por la personalidad que somos creados a través de este ecosistema. Entonces, tenemos que ser como más clever en ese aspecto y ganar el espacio, pero a través de justamente lo que estamos haciendo acá, compartir el conocimiento, pero más allá de eso, a la otra disciplina. Tratar de explicarle cómo podemos ser más transversales y cómo generar este poco de vanguardia para poder llegar a estas nuevas herramientas, por eso digo que se complementan, porque creo que el rol del diseñador en la empresa lo veo como algo nuevo, que tenemos que generar herramientas. Y las herramientas las tenemos. El tema base y creo que en Chile es que no publicamos. No decimos, oye, esto fue hecho en Chile y tiene mi nombre y está bajo este patrocinio, pero es de Chile y está en extranjero. Yo creo que acá hay mucha gente que investiga, que hace mucho aporte de diseño, pero nada lo publica. Nada se dice, está hecho en Chile. Entonces también es parte de que nos caímos del ecosistema de mercado. Y volvemos a la pregunta inicial. Entonces, creo que es súper importante generar, por ejemplo, estos espacios de conocimiento, pero también mezclarlos con otra disciplina. Porque de repente un ingeniero, o sea, lo mismo el área que sea, pero por ser ingeniero tiene una forma de pensar distinta y de repente se equivoca y ve un proyecto de diseño y dice, oye, estoy pensando lo mismo, pero no lo veía en ese punto de vista y tienes toda la razón. Pero tal vez si nosotros hubiéramos conversado antes, hubiéramos llegado a una mejor solución juntos. Yo tenía una apreciación súper básica, pero desde la escuela de diseño como tal, casi te castigan por ser una... ¿Por qué lo digo tan duramente? Por decirlo así. Yo como diseñadora
Mi proyecto era súper transversal, yo quería unir sociología, investigación, periodismo, y mi proyecto daba para eso, quería hacer una revista mapuche. Y a mí los profes, y te la vaya a poder, pero obvio, si hay colaboradores, hay gente que está investigando, hay gente que se está moviendo, ¿por qué yo como diseñadora no voy a poder vincular y voy a tener que ir al negocio de doña Juanita y rehacer una identidad corporativa que ya hay miles que se están haciendo, y yo no voy a poder tomar mi herramienta y decir, vamos, investiguemos, me pongo 6 meses, me pongo a investigar y al final yo empecé a hacer una investigación. Y efectivamente había mucha gente que no sabía, no encontraba un medio para vincular el diseño con lo que ellos estaban haciendo. Y encontré blogs de gente que se estaba moviendo como, oye sí, yo estoy realizando talleres de danza de los mapuches, por ejemplo, pero yo no tengo dónde publicarlo. Entonces el diseño entra como una herramienta para potenciar a la gente que está generando información y no tiene cómo mostrarlo. Y hay diseñadores que también no tienen por qué caer en, no sé, te hago otro logo, te saco un par de fotos, te toco esto, y a lo largo puede ser algo un poco más grande, considerando el área transversal. ¿Y por qué lo digo tan duro? Porque yo vi los ejemplos en mi carrera de las 3 generaciones, todos se fueron por lo normalito, y todos ya un 7 en rediseño, un 7 aquí. Y en proyectos autogestionados fuimos 2, de 70 personas. 2 personas. Entonces, como, ¿y quién tiene las agallas como de diseñador para decir sí, yo quiero hacer algo y reunir todas estas áreas de colaboración? Es como igual un poco complejo porque dentro del diseño te enseñan la parte estructural, forma, color, tipografía y iconos. Y si puedes estudiar un poquito más allá, ¿cuáles son tus referentes iconográficos? Ah, bien, él investigó. Pero yo creo que eso va mucho más allá y que ojalá en un futuro los profesores de diseño te enseñaran a vincular estas otras ramas, porque yo creo que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, desde aquí pueden generar más proyectos. Yo quería mencionar muy cortito, si puedo seguir solamente, no importa que eso de la autogestión yo creo que es clave. Yo creo que aquí, o sea, cuando tú dices cambiar la empresa, las empresas no cambian, las empresas se inclinan hacia donde les conviene. Entonces, la medida de que a través de la autogestión se demuestre que hay un camino, que no sé, la gente que está en la Avenida Italia, por ejemplo, empieza a mostrar que hay un mercado para diseño independiente, para diseño de autor, la Falabella va a ir hacia allá. Lo que de pasó todas con las empresas, Falabella por ya ejemplo. pasó. Yo soy ingeniero de vestuario y Falabella creyó en un blog de moda y con eso venden. Ahora son súper planos y todo para mí como lo personal, pero así han tenido un crecimiento increíble en las marcas, Basement, etc. O lo mismo que pasa en Espacio Riesgo y todo, que yo fui de esto y todo. Lo otro, así como un detalle que es lo que les quería decir a modo personal, yo tengo un blog y todo, y para mí el tema de las redes sociales ha sido muy importante para mi desarrollo como diseñadora de vestuario, como diseñadora de imagen, como poder llegar a la sociedad, a Chile, ya, lo que me pasa, de poder enseñar a las personas a poder verse mejor, a poder vestirse mejor. Para mí las redes sociales ha sido muy importante, como yo comunico eso. Claro, pura foto, mucha imagen, la Jaime yo con mi logo, etc. Lo otro que quería dar también, de YouQuay, que es, no sé, una página de internet. Un grupo de amigas diseñadoras se juntan, así como acá, oye, vamos a publicar esto acá. Tienen muchos seguidores en las redes sociales, en el fanpage de Facebook, le llega a 12.000 personas a su Facebook y llegan a la feria de diseño porque salieron de YouQuay. Catalina Busto, que para mí es una diseñadora muy de hacer las cosas, ilustradora, hace las cosas en un segundo, se le viene a la cabeza, lo vende a Adidas, Adidas le paga, porque Adidas fue a buscarla a ella, porque ella simplemente... A ella le cuesta mucho el tema de las redes sociales, lo hace con mucha flojera. Me gustaría ayudarla en ese sentido. Pero ahí tiene que haber una conexión, porque eso es lo que está pasando hoy en día en Chile y en esta generación. La tablet, el celular, ¿qué pasa con los diseñadores? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo nos vamos a empezar a mover en eso? Y ahí habla un poco lo que habló Leonardo, ese tema también de ser cómplices, de ser buena onda, de ser partner, de juntarse, de estar acá así. Eso no pasa. Son súper cerrados, todas las cosas las hacen entre amigos. Si tú no soy amiga de este amigo, y eso, sorry, pero a mí me pasa mucho y siento que pasa mucho en el diseño. ¿O cuesta que venga? Como convocarlo a alguna cosa, que sea salir de nuevo todo eso. O sea, de hecho, este espacio está generado justamente por la inquietud. Qué bueno que lo mencionas, porque para nosotros es súper importante. O sea, dejar... O
sea, tenemos que primero ver que no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento. Hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos, pero no por eso son más o menos mejores diseñadores. Entonces, hablar desde lo académico y desde arriba del tapete, qué sé yo, es súper bueno para generar diálogo, pero diálogo entre ellos. Diálogo entre los que tienen plata para poder pagar la entrada, para ir a ver el seminario de no sé qué, con 500 lucas, donde van todos los gerentes de no sé qué. O sea, a nosotros nos falta hablar, a nosotros nos falta tener instancias, nos falta hablar en el muro de Facebook, proponer temas, escribir, ¿saben qué? Yo tengo un blog de diseño, porque a lo mejor hay otra diseñadora que también quiere potenciarse, también quiere escribir. O sea, finalmente la comunidad no es solamente el generar políticas, no es solamente generar estrategia, hablar desde el gobierno, políticas públicas, que yo estoy de acuerdo súper bien, o vender lo apoya, pero sí es súper necesario entre nosotros, saber qué pensamos los demás. Porque no puede ser que vengan unos pocos, como lo hacen siempre, y como pasa en política, y como pasa en todas cosas, que vengan unos pocos y nos digan cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que cobrar, cómo tenemos que enfrentarnos al cliente, cuáles son los 10 tips, las mejores herramientas para publicar en redes sociales. No, o sea, por algo nosotros nos educaron para ser creativos. Por algo nosotros nos educaron para entender, observar y ser capaces de analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. Por lo tanto, todos tenemos voz para decir lo que queramos decir. Y esta es la instancia también para que ustedes, los que quieran decir algo, o los que quieran potenciar, o los que tengan una inquietud, ponerlo en la palestra y que todos humildemente, desde los conocimientos más o menos que tengamos, podamos aportar. Entonces, si seguimos enclaustrándonos en los claustros de diseño, entre los super amigas y todo, vamos a seguir segregando el conocimiento y vamos a seguir segregando la profesión. O sea, es la única forma de conversar, es la única forma, insisto, en el lenguaje. El saber expresarnos, el saber qué decir, qué queremos decir, es lo más importante. Quería acercar un poco el tema a la sociedad, que yo creo que no terminamos mucho de eso. Yo creo que hablamos muchas cosas técnicas, de datos, de datos, estadísticas o de temas cuantitativos o cualitativos, como tú decías. Y se nos olvida mucho por quién estamos acá o por quién nació la profesión que fue evolucionando lo que es hoy en día, y que nuestro consumidor usuario le damos un montón de nombres técnicos, pero nos olvidamos que son personas. Y hemos hablado mucho desde el insight de la profesión, pero me gustaría acercarlos un poco al exterior, a que salgamos de... O sea, es súper difícil dejar de ser diseñador porque ya tendríamos que nacer de nuevo. O que nos velaran los ojos y nos pusieran uno nuevo y miramos con nuevos ojos. Porque ya aprendimos a mirar de cierta forma nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro entorno. Hablamos del hábitat, tú lo mencionaste, pero siempre desde un entorno empresarial, emprendedor, y desde el insight, desde el diseño y cómo se potencia. Pero se nos olvida un poco aprender de las personas que en el fondo son las que van a optar por comprar o por visitar nuestros diseños, por visualizarlo, de generar esa conducta desde lo digital. Por ejemplo, yo diseño banners, de generar la conducta de que hagan un clic y vaya, pese a que yo personalmente me cae de manos, los evito, cuando que mi banner, pero pese a mi opinión personal de eso, trato de generar una conducta en esa persona que puede estar 5 segundos y ya es mucho que esté en ese sitio. Por ejemplo, vino hace un tiempo Sala Vitra, los productos ergonómicos, cómo yo genero un producto que le cambia la vida y mejora la calidad de vida de la persona. Y también desde una ilustración, un afiche, como hago que en Metro Informa es como una competencia, están todos gritando. O sea, para mí un cartel es un grito en la pared, todos gritando, y el que está mejor elaborado es el que me va a llamar la atención, que es vital, que son 3 segundos que yo voy a dedicar, voy a cumplir la función, me va a informar y yo me voy. Pero ¿cómo nos ponemos los zapatos de esa persona que está mirando? Generalmente en las agencias, cuando se hacen estas campañas creativas y cuando se busca la mejor estrategia para vender o para que la persona genere más visitas, más contactos, más likes, etc., muchas veces no nos ponemos en los zapatos de esa persona. Se sientan en la mesa, me ha tocado verlo, y es lamentable que sea así,
que los creativos o que manejan grandes cuentas piensen, sí, el obrero, este es el público objetivo, o la esposa del obrero. Esa esposa del obrero tiene un estilo de vida que es absolutamente valioso y que comprenderlo nos va a hacer generar más estrategias que, insisto, o sea, lo importante aquí, más allá de la venta que estamos generándole a nuestros clientes, es generar de alguna forma un cambio que mejore la calidad de la vida de ese obrero, como lo llaman tan fríamente, de ese conductor de metro, conductor de micro que se levanta súper temprano y se levanta súper tarde, pero es eso, o sea, tanto los anuncios que aparecen en nuestros celulares que nos persiguen aquí, o sea, ya no están tranquilos con perseguirnos nuestros navegadores, con aparecer ahí, sino que también nos persiguen acá. O sea, Apple lo hizo hace un tiempo atrás, que mandaban mensajes, no me acuerdo si vía Bluetooth o mensajes a todos los usuarios que anduvieran cercanos a la... O sea, son estrategias sí, que a veces son efectivas, creo yo, pero que aburren y que quizás a lo mejor un banner es barato, pero no es lo más efectivo. O sea, ya a la gente le está molestando, entonces ¿cómo nos ponemos en ese puesto? Desde lo que siente la persona, cómo mejoramos la calidad de vida, desde cualquier ámbito del diseño que sea, independientemente si somos diseñadores o no. O sea, yo hago el llamado un poco a eso, a que nos centremos un poco más en el aprendizaje de esta sociedad que tenemos hoy en día, de nuestro propio entorno. ¿Sabes qué? Es súper bueno el punto que planteas, porque comúnmente cuando uno empieza a hablar como de investigación, inmediatamente la gente se imagina un científico con lentes, así con una lupa, y empieza a pensar en el disectador, ¿ya? Como el biólogo que va a disectar. Y en realidad, cuando estamos hablando de nuevos métodos de investigación, lo que decía Rodrigo, el concepto ya de distancia entre científico y observado, para empatizar, para conocer al usuario, para conocer al cliente, el paciente, el ciudadano, el obrero, ya los límites de la investigación cada vez ya se van achicando, ya prácticamente la investigación moderna ya supone que tú estás inserto en el mundo sencillamente y eres una persona que toma notas, saca fotos y toma notas y es capaz de vivir en esta subjetividad completa, tuya y de tu entorno. Entonces, es bueno hacer la distinción porque realmente, claro, cuando tú decís la encuesta, el cuestionario, el focus group, está quedando atrás eso, en todo lo que es como los procesos como para poder empatizar y ponerse en otros zapatos. Dicho eso, otro tema re importante que quizás lo dejé de pasar, es que como sociólogo, ya el campo de los sociólogos que hacen sociología ya fue. El sociólogo que es sociólogo organizacional, que es doctor en sociología organizacional, ya fue. Hoy día está la gente que está en la sociología médica, hoy día está la gente que está en la sociología de qué sé yo, digamos, de sistema de educación parvularia, hoy día está la sociología del vino, hay gente que se está dedicando como sociólogo a ser investigadores del tema de cómo son los procesos productivos del vino, cuál es la historia, etc. O sea, los apellidos hoy día son muy importantes, los apellidos de las carreras son muy importantes, porque en una sociedad con 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 diseñadores, obviamente ya el campo, digamos, para un diseñador más que diseñador con especialidad en marketing, perdón, nada con el marketing, yo trabajo en marketing, ya empieza a ser un poco caduco, ¿ya? Hoy día se necesita gente anormal. Los perfiles en Estados Unidos ya no son normales, se contrata gente rara, gente que que es biólogo pero en realidad le gusta trabajar en cocina y es como divertido porque sabe biología y cocina. Hoy día esos son los perfiles. En Chile todavía estamos muy en la idea lineal del profesional, tiene que ver con una cultura histórica, tiene que ver con una forma con que hemos mirado a la universidad, con un sentido del profesional de la familia, pero eso va a cambiar. Eso es lo que lo que decía yo, lo que me refería como en términos en general, lo que partí diciendo, con cuidado con de pronto amalgamarnos mucho cuando decimos así funciona el mercado, así funciona, nos muestra que cómo funciona por ejemplo el país, que eso, porque de pronto yo creo que eso también conspira, lo digo también con mucho cuidado para que no se tome como uno está diciendo el soñador, este concepto del creativo, que yo también a veces reprocho, como el creativo es ajeno a todo y somos muy superiores. No, pero yo creo que, por ejemplo, en la historia, es otro tema que me gusta bastante.
No sé si ustedes recuerdan o vieron una vez el caso de lo que pasó antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la famosa línea Maginot, que es una línea que está de fortificación francesa apuntándose a Alemania. Entonces yo decía, con esto estamos defendidos, listo, tenemos todo cubierto. Y los alemanes los pasaron con paracaidistas, les invadieron por detrás. Yo creo que es una metáfora de lo que a veces pasa cuando nosotros pretendemos mucho decir, como diseñadores, para que nos pesquen, para ser valorados, tenemos que aportar a veces datos duros, meternos en ser como la empresa. Yo no digo que esté yo contra los datos duros, de hecho los promuevo también en términos de lo que es una negociación. Pero sí estoy de acuerdo en lo que decías tú, realmente no quedarnos a veces en paradigmas que también están un poco agotados. Y yo creo que cuando hablamos de creatividad, de valor y estas cosas, tenemos que tomarlo en el sentido más genérico del concepto. No solo que nosotros vamos a hacer, mira, si tu empresa lo hacías todo con el color azul marino, ahora te voy a poner el rojo. Eso no sé si es tanto valor, eso para mí es un cambio. Pero no necesariamente, y ahí me quedo también a propósito del tema sociología, lo que decía una vez un filósofo español, que a propósito de este tema, como lo que significa innovación y lo que se llama el progresismo. Decía, claro, no todo cambio es progreso. A veces hay cosas que uno dice, bueno, sí, efectivamente cambió algo, pero ¿cuál fue el aporte en la red? Entonces yo creo que también como diseño, si uno tuviera que decir, y recalco esto, ya debe ser como un poco la letanía de lo que han ido diciendo, yo creo que no es tanto enfocarse al tema que si nosotros metemos, por ejemplo, una publicación más imágenes, o si nosotros podemos hacer, oye, manejamos tal software o tal cosa, estamos con dispositivos móviles, porque ahora se están usando dispositivos móviles. Eso en verdad dice poco, yo creo, como cambio cultural. Más bien para mí el ámbito cuando uno dice, por ejemplo, si estamos tratando de comunicar, atender a que a lo mejor la lógica con que se viene haciendo la comunicación desde empresa hacia el cliente, esa forma convencional en que se tal vez está siendo cada vez menos efectiva. En cambio, en comparación con lo que uno está viendo ahora, por ejemplo, con estos fenómenos como el crowdsourcing, que está la gente realmente contribuyendo a través de un movimiento social a generar vías alternativas para comunicarse o hacer negocios o obtener financiamiento. Entonces yo creo que el diseñador, más que, insisto en esto, más que tratar de decir vamos a hacer exactamente lo mismo como lo han venido haciendo las empresas en general, al contrario, yo creo que es bueno tener una visión un poco de afuera y decir qué cosas nosotros podemos aportar a lo mejor a cómo se han venido haciendo. Tal vez es la forma que conocemos, pero no la correcta, no la mejor. Muchas gracias por toda la conversación. Tuvimos que hacer un ajuste ya que se alargó un poco la conversación, pero le agradecemos mucho a todos de los aportes que hicieron. Yo creo que podríamos estar así toda una tarde conversando porque hay muchos temas que tenemos pendientes. Invito a la niña de azul a que diga cuál es tu blog. Conimoreno.cl para que lo visiten. Y además pedirle a todos que en el muro de Facebook, que es una instancia constante y permanente que tenemos durante todo el día, todos los días del año, 24/7, para que ustedes puedan colocar qué temas son los que también les gustaría seguir conversando, a lo mejor direccionar algunas nuevas conversaciones o charlas a temas que necesitamos que también nos vayan diciendo qué es lo que necesitan, más feedback, claro. Ahora tenemos una... ¿Va a pasar una visita? Sí, dale. Aprovechando ya que no, está la página de Santiago Creativo, www.santiagocreativo.cl. Ahí hay un espacio que se llama Comunidad, que precisamente lo que estamos tratando de perseguir y buscar es que este tipo de cosas se realicen en un espacio con un programa público al cual tienen las puertas abiertas para que lo podamos empezar a desarrollar de una forma más interactiva a lo largo del tiempo. Y créanse, ahí ustedes pueden administrar sus propias redes, pueden generar su propio muro, ¿no? Y empezar a interactuar con otros para que empiecen a potenciar sus propios emprendimientos creativos. Entonces, ese es un espacio bien importante de intervención. SantiagoCreativo.cl. Sí, que me divertió que como cuando terminaron el programa te pasaron. No, es que a raíz, de hecho, me acordé porque estaba presente esto en un post que se hizo en OpenD donde comentó, de hecho, el aquí presente. A propósito de la importancia realmente que se haga comunidad y que exista también diálogo, no solamente los que
se nos dice así como autoridad, que no solamente porque uno recopilaba, no es que uno sea tampoco tanto el gurú, pero quiero pasar a eso algo que recogí esa petición y pronto quiero hacer a través de Grafiscopio también un foro donde podamos, porque me han ofrecido incluso ayuda desde Argentina para administrar lo que sea, porque creo que es súper importante que los temas prácticos que estamos tratando también, que ustedes saben, los tres grandes grupos, yo veo que el tema legal, metodológico, gestión estratégica y el tema tributario, pero también agregar este tipo de temas, lo que me he dado cuenta que han surgido por iniciativas como la OpenD, que tienen que ver con la formación académica, con de pronto el tema de ética profesional, perspectiva, así que eso, ahí va mi cartulina. Ahora vienen los modelocos que tienen que hacer una premiación según el guión que tenemos. Vamos a improvisar un poco el guión. Bueno, antes, para que no se vayan a ir antes de que termine esto, vamos a tener igual el break, porque todos necesitan risa. Hay una rica torta para celebrar. Bueno, como ya saben, llevamos 2 años casi interrumpidos. Y hay gente que nos ha apoyado con su presencia de ya más de un año ya. Bueno, Y o sea, vienen con lluvia, con frío, sol, todo terreno. rescatar que efectivamente de todos los que estamos aquí hay altas caras que se van renovando y eso nos alegra mucho. Lo que nos gusta también es ver de que hay caras que se mantienen constantes, de que hay gente que está apoyando siempre esto. Nos encanta ver de que ya se va haciendo un grupo, de que ya nos empezamos a saludar y todos se encuentran, hola, eso. El hecho de que haga frío, como dice, el hecho de que de repente esté lloviendo, el hecho de que han pasado 2 años y este grupo empezó a crecer gracias a eso, a que la gente cree en que esto es bueno, conversar es bueno. Lo mencionaban también ustedes, o sea, son instancias de conversación, aquí somos todos iguales, todos absolutamente iguales, todos tienen el mismo peso, todos tienen el mismo valor en su opinión. Por ende es súper importante que lo hagan a través de las herramientas que tenemos. Si encuentran herramientas mejores o encuentran que hay una manera mejor de hacerlo, díganos, porque nosotros no creemos que nos sabemos todas, de hecho hemos aprendido de la misma comunidad. ¿Ya? Así que si ustedes quieren participar, si quieren aportar, si quieren participar activamente de este tema, háganlo, tienen que decirlo. Y ejemplo claro de eso, a lo largo de todo este periodo, ha sido... Hacemos redobles. Vamos a partir con la dama. Faltan con la dama, sí. Estos premios al mérito y por ser una integrante más de OpenD. Por hablar de su propio OpenD, tomarlo como de ella. Les vamos a regalar esto a Judith Castilla. Porque crees, porque motivas a otros, porque de otra forma, desde que llegaste, apareció este personaje de Judith y es genial porque a la vez nosotros mismos te seguimos en el ánimo que generas y que propagas en el grupo, así que muchas gracias por eso. Segundo premio de esta noche para José Ortiz. Exacto. Muchas gracias, pues siempre has estado ahí, apoya, cree, apoya a otros, y eso es algo súper importante. Esto no es solamente una invitación a que apoyen OpenD. Todos aquí tenemos, como ya se ha mencionado, un sitio, un Twitter, una red, un grupo, y de repente son 2, de repente son 3, los queremos apoyar a todos. Si entre todos nos apoyamos, generamos una red mucho más poderosa. Como hemos dicho por ahí, de repente somos la suma de todos los señores que hay aquí, de todas las ideas, de todas las ganas que hay. Así que felices y Ortiz, que está en todas partes, siempre te agradezco el apoyo. Todas las charlas de diseño siempre están. Siempre está ahí. Tercer premio Tercero, para... tiene que ser de allá porque para que quede Porque justo ya no vino. Justo hoy día no vino todo el elenco y como día para Francisco Araya. Francisco Araya, este libro es para ti. Sí, porque también es de los embalados que nosotros decimos, de eso que cuando tú decís, llega acá y es como OpenD, llega con la camiseta abajo, sí, es motivador también, buen generador de buena onda. Así que
Eso, pucha, que lata que no está acá, pero el regalo está ahí, te lo vamos a guardar. Si no lo ves más, te lo vamos a Así que eso, la invitación es a seguir en este camino, de motivarnos, de participar, de conversar. Las puertas están abiertas y somos todos exactamente igualitos, así que no hay grupo acá, solo algunos con más o con menos experiencia, pero son todas valiosas. Así que muchas gracias nuevamente por haber participado. Y quédense un rato ahora. quédense un rato porque vamos a... Sí. Vamos a celebrar. Para eso lo unimos.